Buenas, mi nombre es Eloy Peralta Vázquez y este es mi trabajo de investigación sobre la historia de la medicina. Primero me gustaría empezar con una pequeña introducción sobre qué es la historia, que es una disciplina que estudia y expone, siguiendo ciertos principios y métodos, los acontecimientos y hechos del pasado que llevaron al desarrollo de las poblaciones desde sus orígenes hasta el estado actual. La importancia de la historia básicamente es conocer mejor el pasado, poder entender mucho mejor el presente, incluso poder predecir el futuro, y aprender a valorar aciertos y métodos de pensamiento que utilizaron las personas que lo precedieron. Como dijo Bernardo de Chartres, somos enanos al hombro de gigantes. Con respecto a la historia de la medicina es la rama de la historia dedicada al estudio de los conocimientos y prácticas médicas a lo largo de la historia, desde que hubo una persona enferma o alguien que la sanaba. Ya fue en Chaván y Curandera en la prehistoria, en Babilonia y pueblos hebreos médicos sacerdotes, en Egipto la primera gran figura médica fue Imhotep, en Grecia Asclepio, y entre el siglo VI y 4 a.C. aparecieron las escuelas prehipocráticas, de mano con la filosofía presocrática, y esa transición del mito al logo se fue apareciendo cada vez más progresivamente en la medicina. Encontramos en este contexto figuras como Albión de Crotona, Empédocles e Hipócrates, que serían los primeros personajes en hacer disecciones y ideas racionales sobre cómo funcionaban las enfermedades, curas naturales, consecuencias, etc. Por eso se consideran los padres y los abuelos de la medicina. Bueno, la primera actividad consistía en hablar un poquito de la historia oral, sus fuentes, sus posibilidades y sus límites. La especialidad dentro de la medicina consiste que intenta reconstruir el pasado a través de testimonios orales. Hasta la segunda mitad del siglo XX era considerada algo bastante inútil, no era tenida en cuenta. Sin embargo, con la apreciación de la memoria histórica, la historia oral cogió fuerza. No sería hasta el siglo XX, la segunda mitad, sobre el año 60, con la tesis de Kuhn, que cambiaría el concepto de la historia, y empezaría a haber más personas de diferentes clases sociales en las universidades, con lo cual habría una mayor importancia de las historias de esas personas secundarias, no personajes principales, de esas historias cotidianas. En los años 80, la historia oral llegaría a la pedagogía y se constituiría como un campo de estudio individual. Y en los años 90, con la expresión de una sociedad en una sociedad mucho más organizada, haría un gran crecimiento de la historia oral, como su valor multiplicaría mucho. En la actualidad, con la presencia de Internet y nuevas tecnologías, la historia oral tiene una relevancia mucho mayor en un mundo totalmente globalizado. Respecto a sus limitaciones y posibilidades, los grandes problemas, uno de ellos son, por ejemplo, la memoria, que está sometida a muchos problemas en un proceso de transición de una memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo. Puede haber problemas en ese proceso de aprendizaje, como edad, patologías, farmacología, etc. Así, elementos como el cambio del proceso de recuerdo, el interés del entrevistado en el tema, la voluntad de recordar y la presencia de elementos que ayuden a la memoria pueden ayudar a un mejor recuerdo. También, la influencia en la memoria colectiva y la memoria individual es bastante relevante, y que el proceso de recordar sea algo recurrente y no algo esporádico, así como que sea algo que nos marque emocionalmente, es muy importante de cara a un mejor recuerdo también. Respecto a la subjetividad, toda información que viene de una fuente humana es subjetiva, pero la historia oral concretamente está totalmente presente en el mensaje. Hay que asegurarse de que la historia a contar mantenga una coherencia con los documentos escritos e historia que ya tenemos confirmada de antes. También la sociedad influye fuertemente a través de generar juicios estereotipados en las personas. El principal problema, es este. Sin embargo, no significa que esto sea inútil, porque nos permite descubrir el significado de los hechos y encontrar respuestas interesantes en el campo de las mentalidades. Es decir, las ideas, la imaginación, la mentira, todo eso genera un contexto psicológico muy fuerte de cómo funcionaban los cerebros de las personas del momento, lo cual nos permite relacionar fuertemente a la historia con la psicología y la sociología. La entrevista, la relación social entre entrevistado y entrevistado es relevante, la presencia de otras personas, habilidades comunicativas, factores como edad, cansancio y tiempo que tenga el entrevistado, el lugar donde se realiza la entrevista, el método de se realiza la entrevista y la calidad del material técnico durante y post entrevista son muy relevantes. Sin embargo, los principales problemas son representatividad e informante por parte del entrevistado. ¿Por qué? Porque representa a un grupo social pequeño, a sí mismo, se representa a sí mismo, no a la sociedad en global. Y el principal problema asociado con esto es que no es viable hacer entrevistas a muchísimas personas. ¿Por qué? Por ausencia de medios. Entonces, partiendo de ese punto, es imposible representar a la sociedad en global. Transcripción e interpretación. Transcribir consiste en copiar lo que se dice, pero también cómo se dice. Y eso no es nada fácil. Y aparte de eso, la interpretación propia del entrevistador, a veces, cuando se realizan estas entrevistas, no se envía entrevista de transcripción tal cual, sino que se interpreta previamente, dando lugar a juicios incorrectos, parciales y sesgados. En sociedades reprimidas, bajo coacción, manipulación y presiones, la historia oral carece bastante de validez, pues es poco objetiva y no permite libertades de la persona que es entrevistada ni del entrevistador. De hecho, se ha estudiado bastante que solamente esta historia oral sería válida en este tipo de sociedades cuando la persona está en el exilio. En conclusión, no pretende sustituir la historia tradicional, pretende complementarla, generar un contexto histórico más rico con esas historias de personas secundarias. Y como beneficio secundario,
beneficio mental a personas mayores y aisladas, reintegrándolas, beneficios a nivel pedagógico y como herramienta fundamental para poder conectar la historia con otras ciencias, con la psicología o sociología. El segundo trabajo consiste en elegir un artículo, analizar la ecuación de búsqueda utilizada para encontrarlo y analizar sus fuentes. El artículo es de Enrique Paredes Martín, 2020, un médico endomenito en época romana. La ecuación de búsqueda fue Metellínum, epigrafía, ortografía, ad médico, medicina, con sus palabras claves marcadas en verde y sus palabras amarillas marcadas, y sus operadores marcados en amarillo. Las palabras claves son Metellínum, epigrafía, paleografía, médico, medicina, medicina. Tenemos que permiten acotar y mejorar la búsqueda y los operadores básicamente se utilizan para evitar ambigüedades. Como resumen del artículo se centra en, a través de manuscritos de Reyes Ortiz de Tobar, donde en cierta página se menciona una inscripción a Cayo Argentero Heráclides, de una lápida que se había encontrado en la zona de Don Benito, la cual sigue desaparecida, pero durante el propio artículo de Enrique, hace un análisis del Metellínum de la época, del Don Benito, cómo este era una villa rural, luego se centra en pequeños trozos de esculturas encontrados, epigrafías varias, para volver finalmente a realizar un análisis sobre la propia inscripción de Cayo Argentero Heráclides. Pero antes de celebrar las fuentes primarias y secundarias, del propio artículo hay que definir. Las fuentes primarias son documentos históricos que proporcionan información de primera mano acerca de un hecho histórico concreto, y las fuentes secundarias son resúmenes, artículos de investigación y análisis sobre esas fuentes primarias. Suelen estar realizadas por un historiador y ser interpretativas. Algunas de ellas, por ejemplo, encontramos esta, que habla sobre la página 142 del manuscrito de Reyes Ortiz de Tobar, página donde aparece concretamente esta transcripción de la inscripción de Cayo Argentero Heráclides. Por tanto, la fuente primaria, pues a pesar de ser hecha por un historiador, solamente es un documento histórico del momento. Estas 5 serán fuentes secundarias porque estas 4 tratan de artículos relativos de investigación de temas relacionados con desde Metellínum, Don Benito o temas de escultura, y la Annales Epigraphiques es una revista francesa sobre análisis realizada por historiadores de epigrafías. En este caso, con la de Cayo Argentero Heráclides, habla sobre la posible falta de un fragmento de la estatua. Luego, el resto son prácticamente todas secundarias que aparecen en el artículo, con estas 2 excepciones, porque las primeras son Corpus Scriptorum Laterinarum, que básicamente es una revista epigráfica que trata de recuperar toda la epigrafía posible de la época romana, por tanto la fuente primaria pues, es un documento histórico de primera mano, y Hispania Epigráfica, que básicamente es el mismo caso que el CIN. Conclusión: tenemos que utilizar fuentes primarias como base de nuestra investigación y como base para poder reconstruir el pasado. Sin embargo, hay que comprobar la fiabilidad, credibilidad, veracidad y calidad de las fuentes secundarias. Para un historiador realmente es muy sencillo. Debe aprovechar todos los materiales que estén a su alcance. El tercer trabajo básicamente consistía en encontrar unos huesos, diagnosticar detectar qué tienen esos huesos diferentes, qué anomalías presentan y en qué enfermedades pueden estar relacionados, y buscar información sobre la misma. Pero de todo, para la patología, ciencia que se ocupa de estudiar los restos óseos humanos y de animales, con fracturas, luxaciones, traumas y enfermedades que afectaron a poblaciones humanas y animales en contexto arqueológico. Básicamente se trata de estudiar un poquito el origen y la evolución de esas enfermedades. No hay muchos casos así porque la mayor parte de las personas morían por infecciones agudas que no dejan rastro. En este caso nos hemos centrado en la lepra, que es una enfermedad infecciosa provocada por el Mycobacterium leprae, que se contagia, este bacilo de Jensen, se contagia y genera síntomas después del contagio de unos 5 años. Son lesiones en la piel y lesiones en el sistema nervioso, en la sensibilidad. Y en casos más graves puede ser infiltración bacteriana en mucosas, testículos y huesos. La principal forma de contagio es a través de gotitas que salen de la nariz y de la boca y a través de heridas abiertas. ¿Cómo distinguimos que estos restos óseos son de lepra? Primero de todo, a nivel del cráneo encontramos una resolución del proceso alveolar, falta de la parte de las piezas dentales de la parte superior, algunas de la parte inferior, un paladar óseo muy plano, una espina nasal anterior retraída, un orificio piriforme muy desfigurado. Todo esto nos hace generar una serie de rasgos concretos en ese cráneo que están muy asociados a la lepra, son las características más destacadas de la lepra, además en la zona donde la lepra más ataca. Esto es conocido como la fascis leprosa. Así mismo, la mano izquierda en forma de bajo. ¿Qué significa esto? Procesos de osteólisis y sinóstosis en diferentes partes de la mano que acaban confiriendo a la mano una estructura en forma de bajo, como vemos por aquí, también muy característica de la lepra. A nivel de las piernas, perostitis bilateral en la superficie distal de ambas tibias, que también puede ser causada por esto. En cuanto a contexto histórico, apareció hace 4.000 años, el primer caso es en la India, estuvo presente a lo largo de muchísimo tiempo, trataba una enfermedad incurable, se asociaba a castigo divino, y actualmente hay 250.000 casos anuales. Llegó a un pico de estar en 4% de la sociedad, sin embargo la peste, se presupone que la peste arrasó con la mayor parte de enfermos de lepra, reduciendo su número en gran medida.
Entonces, cuando el contexto histórico, cómo se trataba a estas personas, se les daba un tratamiento de muerte civil, es decir, eran marginados, eran realmente apestados de la sociedad, nadie quería tener cercanía con ellos, se les ponían campanas cuando se acercaban, no tenían derechos realmente. ¿Cómo se trataba? Se trataban a través de sacerdotes y médicos, aplicando flebotomías y a través de dándoles de comer carne de serpiente, porque se suponía que un veneno saca otro veneno. En cuanto a importancia de la paleontología y paleopatología como método de acercarnos a una historia cada vez más enriquecida, cabe destacar que la sociedad siempre tiende a avanzar. Se han producido grandes cambios desde este trato a los enfermos y dice, esta sociedad es primitiva realmente. Y esto nos permite confirmar aparte nuevos descubrimientos, confirmar los ya conocidos, aumentar el interés de las nuevas generaciones y conocer mucho más las actitudes sociales respecto a la enfermedad, la medicina del momento y cómo estaba distribuido realmente el poder. O sea, quiénes eran las personas poderosas, cómo se trataba a las personas que no eran tanto. Aparte, la paleopatología nos permite, por los signos de enfermedad visible en los huesos, poder ubicar cronológicamente y contextualizar mucho más fácil los restos encontrados, puesto que ya, partiendo de la información que ya tenemos previamente, por ejemplo, en el caso de la lepra sabemos que lo sufrían personas que no eran de... que principalmente eran personas que estaban apartadas, nos permite estudiar mucho mejor dónde estamos buscando, de qué época son los restos, qué tipo de personas lo sufrían y dónde estamos, y nos permite confirmar mucho más de lo que sabíamos. Respecto, elige una enfermedad que haya tenido características endémicas y epidémicas en el pasado, en este caso hemos elegido la peste, que es una enfermedad causada por un bacilo, la Yersinia pestis. A nivel de contagio está principalmente contagiada a través de las pulgas de las ratas, donde las pulgas son el vector, la rata es el reservorio de la bacteria. También se puede transmitir a través de contacto con fluidos o tejidos contaminados y a través de gotitas respiratorias. O sea, hay tres tipos de peste, la bubónica, la septicémica. La bubónica es la típica, la famosa con los bubones, la septicémica es la que puede producir gangrena y la neumónica, que es la más grave. En cuanto a contexto histórico, hay tres grandes plagas de la peste. La primera de todo, la peste de Justiniano, que comenzó a nivel africano. Bueno, a nivel asiático se puede transmitir a diferentes países arábicos, de ahí a Egipto, de Egipto a Palestina y a Constantinopla, arrasando con todo, causando 25% de población mediterránea muerta, 25-50 millones de muertos, 4 millones en Constantinopla, y hubo varios rebotes hasta el siglo VIII, pero ninguno tan gravedad como el primero. Respecto a la segunda gran epidemia, fue la de la peste negra, a través de la ruta de la seda asiática. Se detectaron varios casos en diferentes escritos como el de Ibn Battuta, y aparte en el asedio a Tafa se puso el contacto entre asiáticos y europeos a través de que se catapultaron los cuerpos dentro de la ciudad, aunque puede ser transmitiese realmente por las ratas. A partir de ahí, posteriormente aparecerían galeras genovesas que intentaron parar en diferentes puertos, pero fueron todos rechazados por llevar personas apestadas, que pararon en Marsella. A partir de ahí se produjo un contexto generalizado en toda Europa. La epidemia realmente paró callándose debido a probablemente una mutación de la bacteria, una cepa menos violenta, sustitución de la rata europea por una asiática mucho menos cercana a la población, aparte por las condiciones de higiene y sanidad que fueron aumentadas, entonces todo esto disminuyó en consecuencia de eso. Conclusiones de esto. De un siglo fructífero pasó al caos absoluto. Hubo una expansión, las ciudades se despoblaron, las zonas rurales también, porque todos esos vacíos se dejaron en la ciudad, todas las personas que venían de las zonas rurales se tuvieron que ir a instalar, a rellenar esos espacios en la sociedad que vive en ciudades. Hubo una serie de opulencia, las personas que tenían propiedades, eso no se había devaluado y siguen siendo poderosas. En cuanto a psicología, muchísimas personas se dejaron al hedonismo, otras sin embargo llevaron una vida muchísimo más austera. Muchísimas personas heredaron prendas de trapo en exceso, lo cual generó un exceso de ese mismo trapo y se generó la creación de papel de trapo, condición que utilizaría Gutenberg para generar la imprenta, para darle mucha más potencia a la imprenta. Además, Bizancio fue una de las primeras ciudades que combatió la epidemia y perdió muchísima importancia. Se mantendría 100 años más, pero acabaría cayendo. A partir de 1355 en adelante, un montón de personas vicentias se pusieron una fuga hacia la zona más occidental del continente. Y la última epidemia sería en el siglo XVIII, teniendo su origen de nuevo en Asia, con la bacteria instalada en roedores salvajes, pasando ocasionalmente al ser humano, afectando a todos los continentes, menos al continente europeo. Los factores más influyentes de la aparición de la epidemia fueron el aumento de la población y concentración en las ciudades. La población europea se duplicó en el siglo XIV y la expansión comercial fue masiva. Los factores que más pudieron afectar a finalizar la pandemia son la mejor higiene de salud, el cambio del ladrillo por el barro y la paja, bueno, mejor dicho, el cambio del barro y la paja por el ladrillo, o el cierre de mercado. Evita una expansión ilimitada de la enfermedad y permiten controlar mejor la situación. También se estudia un cambio de naturaleza de la rata o la mutación de la enfermedad en una mucho menos lesiva. En la actualidad, esta sociedad de roedores salvajes en las zonas aisladas en zootecos como el Congo, Perú y Madagascar. Entre 2015 y 2010, 3.284
casos y 584 mortales. Actualmente hay un tratamiento. Como reflexión final, me gustaría hacer notar como consecuencia de la peste, especialmente respecto a la peste negra, se produce una gran mejoría en cuanto al sistema para enfrentar estas enfermedades, en cuanto a las condiciones de higiene y salud, y muchas de ellas aún a día de hoy siguen presentes, como por ejemplo la cuarentena o cómo afrontar una epidemia realmente. Todo esto surgió a partir de esto. Aquí 4 frases que me gustan mucho sobre la historia, que son: el pueblo que vive su historia está condenado a repetirla. La frase: todo lo que una persona ignora no existe en su universo y por tanto, el universo de la persona se reduce al trabajo de su saber. Y frases típicas de películas como: oh sí, el pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, solamente puedes vivir de él o aprender. Y el pasado es una experiencia que el presente aprovecha y el futuro perfecciona. Muchas gracias y esto ha sido todo.